Señor le bendiga, hermanos. El pastor Guerra con una palabra de gracia en tiempos de coronavirus. Usted sabe orar, está orando. En estos minutos vamos a aprender de nuestro Señor Jesucristo cómo afilar el machete de la oración. Dice Mateo, el capítulo 6, el versículo 5 hasta el 15, el Señor nos enseña acerca de la oración. Mateo 6, comienzo el versículo 6 hasta el 8. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. El Señor Jesucristo nos enseña a nosotros que una de las prácticas importantísimas en la vida del creyente es la oración. Y el Señor nos habla de que hay 4 componentes de la oración. Si la pregunta es, oh pastor, ¿cómo es orar? ¿Qué es orar? ¿Qué es eso? Pues la Biblia me dice hay 4 cosas que componen la práctica de la oración. La semana que viene hablaremos del contenido, o en la mañana hablaremos del contenido de la oración. Hoy los componentes de la oración. Y la Biblia dice que hay 4 componentes. Orar es primeramente separar un tiempo. Dice el versículo 6, mas tú cuando ores. Orar, entonces, no es todo el día, sino orar tiene específicamente un tiempo, un comienzo y un fin, un tiempo separado. La Biblia dice orad sin cesar, pero orad sin cesar no quiere decir que uno va hablando. Hay religiones que tienen esas creencias. Por ejemplo, los musulmanes se ponen entonces como algo aquí en sus puños para ir como si fuera un rosario, de ahí orando, tocando cada una de esas frijolitos. Y eso no es la vida cristiana, hermano. Y hay religiones cristianas que han usado ese método. Eso no es orar. Y la Biblia me dice que orar, entonces sí, es un tiempo separado. Lucas capítulo 11, la Biblia me dice que el Señor, cuando terminó de orar, los discípulos, el versículo 1, le preguntaron, Señor, enséñanos a orar. Había un comienzo en el Señor y un final en la oración. Usted puede hacer eso a cada rato, pero siempre hay un tiempo donde usted tiene que separar para orar. Quiere decir que en ese tiempo, pues no hay otras cosas que hacer. Ese es el tiempo que usted va a dedicar a la oración. Segundo, la Biblia entonces me habla de que necesito tener un lugar. Dice, y cuando ores, entra en tu aposento. Necesitamos no solamente separar un tiempo, necesitamos preparar un lugar. Necesito hacer un lugar en mi casa, un asiento preferido, un rincón preferido, una esquina del hogar preferida en la cocina, en el cuarto, donde usted quiera. Y ahí usted hace de ese lugar. Hace que ese lugar sea un lugar donde usted va a hablar, a entrar en seria conversación con Dios. La Biblia me dice que no solamente necesito un tiempo, separar un tiempo, preparar un lugar. Preparar el lugar quiere decir que usted pone su asiento preferido, pone su luz preferida, pone su Biblia ahí al lado. Ese es el lugar donde usted va a hablar con Dios. Si tiene un cuarto, pues ese es el cuarto donde usted va a usar para orar. Hay casas que tienen el cuarto de costura, el cuarto de trabajar, la oficina, y tenemos la computadora. Usted, como creyente, usted necesita tener en una no oficina, un cuarto de oración. Y puede ser el lugar de la oficina, pero esa es la esquina preparada para entrar en oración. La Biblia me dice tercero que necesito entonces guardar de que hayan interrupciones, guardar la solitud. Dice la Biblia en el versículo 6, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta.
porque hay que cerrar la puerta porque Dios no quiere que nadie interrumpa. Yo necesito entonces apagar mi teléfono, necesito descolgar el teléfono, apagar el televisor, amarrar a los perros. ¿Qué es lo que necesito hacer para que nada interrumpa mi tiempo de oración? Esto es serio, esto es importante. La oración es lo más que nosotros necesitamos, sí, pero necesita ser tomada en serio, y lo tomamos nosotros en serio, dándole el tiempo, dándole el lugar, preparando el lugar y guardando de cualquiera interrupción. Y por último, la Biblia entonces me dice que no solamente el tiempo, no solamente el lugar, no solamente la solitud, guardar de interrupciones, sino cuarto, necesito hablar con Dios, con mi Padre que está en secreto. Aunque nada se ve, Dios está ahí. Dice la Biblia, cerrada la puerta, dice: ora a tu Padre que está en secretos. Hay un corito que nosotros cantamos que aunque no se vea, no se ve, aunque no puedo ver, Dios está obrando. La oración es la convicción dentro de mi corazón de que al yo hablar en este lugar preparado, en este tiempo específico, sin que nadie me moleste, que yo voy a entrar en comunicación con Dios. Y la Biblia me dice que esa comunicación debe de ser coherente, porque en el versículo 7, y cuando ores y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Nosotros creemos a veces incorrectamente en ciertas sectas, pues uno repite la oración, repite ciertas palabras, repite, es como algo que uno entonces se va para que Dios entonces obre. No, el cristianismo, hermano, Cristo nos enseña aún lo que Él va a estar orando, que no es algo emocional, sino es algo real. Es una comunicación seria, concentrada, coherente. Nosotros le hablamos a Dios y necesitamos hablarle a Él, quien es el creador de la comunicación y de la gramática y los lenguajes, que todo lenguaje tiene su manera de hablar, y la Biblia entonces me dice que yo necesito hablarle coherente, y hablarle a Él no es tampoco darle una lista de quejas, como si fuera un Santa Claus el Señor, porque me dice, y cuando nosotros oramos, no use las repeticiones, dice, y ora a vuestro Padre, que vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Nosotros entonces no le estamos dando información a Dios. La oración va a ser la comunicación a Dios de que Él manifieste lo que yo sé de Él, lo manifieste en las áreas de necesidad en mi vida. Eso será mañana el contenido de la oración. Pero hay algo que llama la atención. Dice, vuestro Padre Celestial sabe. O nosotros podemos hacer la pregunta, vos pastor, si Dios sabe, entonces ¿para qué orarle? ¿Para qué pedirle? Y la Biblia me va a decir a mí que orarle a Dios no es para informarle. Entonces decimos, ¿para qué orarle? La oración no es para con Dios, la oración es para conmigo. Para yo entonces ejercer mi relación con Dios. Yo no le estoy dando información a Él. Yo estoy ajustándome a que la información que yo tengo de Él se manifieste en mi vida. Hermano, ¿tiene usted un lugar? ¿Tiene usted un tiempo? ¿Tiene usted ese tiempo guardado, protegido? Y habla usted con el Señor pidiéndole la manifestación de Dios en sus necesidades. El Señor le bendiga.